Sean ustedes bienvenidos a este nuevo podcast, en el que vamos a hablar de la última película de ficción basada en la historia biográfica de uno de los mayores representantes de un movimiento musical. En este caso hablamos del reggae. El personaje al que me refiero es Bob Marley, probablemente el máximo exponente de este género musical en la historia. Bob Marley la leyenda o Bob Marley One Love es la película del cinecdotario de hoy. Iniciamos. Bob Marley la leyenda es una película dirigida por Reinaldo Marcus Green, el mismo director que dirigió a Will Smith en la película Ray Richard, una familia ganadora del 2021. Si se acuerdan bien, esta película es la que narra la historia del surgimiento de las tenistas Serena y Venus Williams, pero se centra prácticamente en la necedad e ímpetu de Ray Richard, el padre de estas chicas. Ahora decide retratar un pequeño fragmento de la vida de un músico Rastafari por medio de un film de ficción biográfico musical que habla sobre la historia de uno de los íconos del reggae más importantes de la historia. Una película que se suma a esta ya numerosa lista de ficciones recientemente producidas sobre rockeros y músicos. Por ejemplo, la que hicieron de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, o Rocketman sobre Elton John, o la más reciente que es Elvis. Y por cierto, ya viene una de Amy Winehouse que se llama Back to Black. Pero regresemos a lo que estábamos, Bob Marley One Love. Podemos esperar ahora a ver esta ficción de Bob Marley, una película que toma un pequeño periodo de la historia de este personaje histórico de la música, pero pues como me decían por ahí, en realidad escribir o narrar la vida de Bob Marley llevaría una temporada por disco, debido a que Bob Marley es un personaje muy complejo por muchas cosas. Primero porque tiene un gran bagaje religioso, todo lo que tiene que ver con su lírica y su música. Él es Rastafari y el rastafarismo, la cultura Rastafari, tiene mucho que ver con la fe, con la venida de su Salvador, con la liberación, con la visión de las mujeres de Natty Dread, o también con la visión de los hombres, que tienen mucho que ver con esto que les comento, que es el rastafarismo y el consumo de marihuana. Por un lado está eso, por otro lado también tenemos el origen musical de Bob Marley, que desde muy joven empezó a componer, conoce a Rita, conoce a algunos de estos personajes famosos que después van a formar a la banda de Wailers, que se mantiene con él durante toda su trayectoria y que además también son muy talentosos y son rastafaris. Eso conlleva un estilo de vida y un estilo de composición muy específico. Desde este surgimiento en Jamaica, un país en crisis, un país dividido, pero también esta búsqueda constante que tiene Bob Marley de encontrar la paz, el crecimiento del hombre, una filosofía espiritual y la creación de la belleza a través de la música en su caso. Esto quiere decir que la profundidad de sus canciones tienen varias cosas que son muy analizables. Quiero pensar que por eso fue tan acotado el periodo de la historia que deciden retratar en esta película de ficción Bob Marley, la leyenda. Una película dirigida por Reinaldo Marcus. No es un director muy sobresaliente o con una gran trayectoria, pero es un director que decide hacer retratos endulcorados de algunos personajes que pueden ser un tanto polémicos.
Tal vez una de las polémicas más grandes que se podrían generar con Bob Marley tendría que ser el consumo de marihuana, porque él era un consumidor consolidado, abierto en este tipo de cosas, y también en el asunto de haber sido una persona tan promiscua y tener tantos hijos ilegítimos por aquí y por allá. Pero nada de esto es tocado en esta película. ¿De qué habla esta historia? Esta historia inicia cuando Bob Marley vive en Jamaica, está organizando un concierto que tiene como propósito unificar este país, el cual se encuentra en una crisis social muy fuerte debido pues a la pobreza y a situaciones de descontento. Al hacer el intento de hacer este concierto, siendo él ya un hombre conocido en su natal Jamaica, es baleado en su casa y también son baleados varios de los integrantes de su banda, de los Wailers. Afortunadamente ninguno de los Wailers se vio afectado y Bob Marley en realidad recibió tiros que no fueron mortales, pero la más afectada, de acuerdo a esta película, fue Rita, quien acabó en el hospital y posteriormente se quedará convaleciente. De acuerdo a la película, esta situación marcará a Bob Marley y pondrá en duda si es necesario o no arriesgar su vida y la de sus amados para lograr este concierto. Lo logra o no, quien conoce la historia pues ya sabe qué pasa, y quien no pues ya vayan a verla para que sepan qué es lo que pasa. La película continúa, pero este acontecimiento en particular marca su vida, lo que provoca que él se vaya a Londres a tomarse un breve descanso. Tras este descanso, como Rastafari que viven en comunidades, él vive con sus amigos, con su banda, decide continuar con su misión, que es enviar el mensaje de paz, de amor, de unión y de rastafarismo que le corresponde enviar. Con esto surge la misión de crear un disco con un sonido envolvente que logre atraer a todos los oídos del planeta. Este disco se llama Exodus, un disco sumamente representativo en la historia del reggae y en la historia de la música mundial, en la vida real, y en el que vamos a poder ver a través de este film parte del trabajo creativo, no solo de Bob Marley, también de The Wailers y de algunas personas que se irán sumando a este proyecto. Tras la culminación del disco y del éxito tan grande, lo que sigue es la gira, y mientras todo esto va pasando, vamos viendo cómo la vida de Bob Marley va cambiando y se va convirtiendo en un ícono mundial, un fenómeno mediático y al mismo tiempo un fenómeno íntimo, en el que no se ahonda tanto en la película, pero que se deja entrever que esto genera que él tenga conflictos con su pareja emocional, que es Rita, quien funge como este Yoda o este ser que lo mantiene en la cordura y lo mantiene en la tierra centrado. Si bien tampoco se ahonda mucho en su promiscuidad ni en sus conflictos con Rita, sí se trata de demostrar que él se convierte en un fenómeno musical de su momento, culminando con la parte de la vida que le toca, que es un ser humano enfermándose, en donde él tiene que lidiar con la parte emocional que conlleva el saber que va a morir. Entonces se salta al siguiente proyecto de Bob Marley, que tiene que ver con este concierto de unión hacia Jamaica, tratando de cerrar un círculo medio pendiente que él tenía. En este concierto él tiene como propósito continuar enviando este mensaje. Él es el mensajero, él es el mensaje de unión, de paz en una sociedad que está llena de conflicto, y que en la película tampoco se muestra nada de eso.
En realidad yo creo que es una película muy ligera en la que no se logra retratar del todo qué es Bob Marley, quién es Bob Marley, cuál es su personalidad, de qué trata el rastafarismo y la música rasta o el reggae y todo lo que simboliza este ente, ¿no? Desde los dreadlocks que tiene en la cabeza, el por qué fuma marihuana, el por qué las coristas, quién es Natty Dread, por qué vive con toda esta gente, por qué él es así. No, nada de eso se narra, ni siquiera desde un punto de vista hippie o mediático, nada. La película se centra única y exclusivamente en la creación del disco de Exodus, un poco en lo que tiene que ver con estos dos conciertos emblemáticos de Jamaica y en este periodo muy específico de Bob Marley y el periodo específico de la relación con Ritan, saltando un poquito del pasado al presente, haciéndonos ver el pasado de Bob Marley, en el que él nos muestra cómo es un hijo mestizo de un hombre blanco que decide no reconocerlo y es un padre ausente, mientras él es un padre ausente, pero bueno, eso es otra cosa, y al mismo tiempo pues su crisis existencial con su enfermedad, sin tampoco mostrarnos demasiado. En realidad no lo muestran como un hombre muy seguro de sí mismo y demás. ¿Qué es lo interesante de esta película? La película como interesante tiene que, para aquellos que no conocen a Bob Marley, es una introducción más o menos buena del tipo de música que hace, de que en realidad su rollo no tiene que ver como Elton John con esta otra película, oh, las drogas, pobrecito, qué mal le fue, no, oh, las parejas, la promiscuidad, oh, qué conflicto me genera, como en el caso de Freddie Mercury, no. Esta película, a pesar de que es de ficción y que es parte de esta camada de películas biográficas super light para mostrarnos un pedacito de quiénes son estos iconos del rock, lo que les puedo, o del rock o de la música, lo que sea, lo que nos muestra es una biografía un tanto hueca, un tanto vacía del personaje de Marley y de los dos personajes, tanto de Rita como de Bob. También hay otros personajes que lo rodean que son muy interesantes, como Peter Tosh. En realidad la película le echa ganas, pero no concreta tanto. Eso sí tiene un montón de rolas clásicas de Bob Marley. El soundtrack está coquetísimo porque tiene probablemente las piezas más icónicas de su trayectoria. Si tienen dudas, pues consulten el disco de Legend, que tiene casi todas. One Love, War, Africa Unite, Three Little Birds. Rolas muy emblemáticas de Bob Marley, pero básicamente se queda con la parte del disco de Exodus y ya. El actor que hace de Bob Marley, que es Kingsley Ben-Adir, no lo hace mal, pero digo, es muy complicado hacer un personaje como Bob Marley porque es un tipo muy viajado, muy volado. El rastafarismo también es una cultura compleja, hay que estudiarlo un rato para darse cuenta cómo es el pedo, y pues creo que se queda tibio, pero o sea, es muy complejo Bob Marley. Entonces él, su historia, y tiene además chorro mil momentos icónicos y biográficos bien rudos, no solo este atentado, sus intentos por otras cosas, su rebeldía,
hacía, cómo juntaba a un chingo de masas y un chingo de banda. Insisto, es un personaje difícil de retratar. Aquí está este intento. Para aquellos que no saben nadita de Bob Marley, probablemente les pueda gustar. Para aquellos que conocen bien su historia o que creen en el rastafarismo o han escuchado mucho sobre el reggae y Bob Marley, pues probablemente les quede a deber, pero está bonito ver el intento por retratar una figura icónica de la música de aquel momento. Entonces, pues tiene un gran bagaje cultural y filosófico que se ve retratado en sus canciones. Entonces, bueno, más bien pónganle un chorro de atención a las canciones cuando estén viendo la película. Si no saben quién es Bob Marley, busquen más de sus rolas porque tiene como 1000 rolas y están bien chidas todas tienen grandes letras que hasta la fecha siguen sirviendo como himnos emblemáticos de la liberación de Jamaica y otros grupos raciales. Bueno, espero que les guste, la discutan, la amen, la odien y nos pasen su opinión a través de nuestras redes sociales. Yo por lo pronto le agradezco mucho a Fénix Hurtado Producciones por el trabajo en este podcast, así como les agradezco a ustedes por habernos escuchado de nuevo y pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Anecdotario, Facebook, TikTok, Instagram y a que nos escuchen en nuestro próximo programa. Seguiremos hablando de cine, seguiremos hablando de pelis, seguiremos hablando de directores y seguiremos invitándolos a que vean o no vean películas que pueden valer o porque podrían valer la pena. Así que esto es todo, les mando un beso. ¡Mua! Adiós.